Usted encuentra las últimas noticias de este ministerio en Facebook. El nombre de nuestro grupo es BBN, Red de Radiodifusión Bíblica. Para convertirse en un seguidor de BBN en Facebook, diríjase a nuestro sitio oficial en Internet www.bbnradio.org. Gracias por su atención y ahora no se pierda este programa. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Dios Trino, Dios Espíritu, es igual en poder y gloria a Dios el Padre y Dios el Hijo. En varios libros de la Biblia se mencionan a las tres personas de la Trinidad juntas. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios se revelaba al pueblo de Israel en una columna de nube, tanto de día como también en una de fuego en la noche. Después de que se construyó el tabernáculo y más tarde el templo, la presencia de Dios residía en el lugar santísimo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Dios cumplió la promesa del nuevo pacto que mucho antes había prometido a su pueblo. En vez de manifestarse a las masas, vive en cada creyente. Hoy su hogar está en el corazón de cada cristiano. Él logra esto a través de su Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pero pensemos un poco más en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Podemos decir que es la presencia activa y el poder de Dios en la vida de un creyente. Efesios 3:16 expresa: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pero conozcamos un poco más al Espíritu Santo. Entendamos cómo describe la Biblia a la persona del Espíritu Santo. Hoy en día hay mucha confusión y dudas acerca de quién es y cómo actúa el Espíritu Santo. Las imágenes verbales del Nuevo Testamento dicen que es tierno como una paloma y poderoso como el viento. Sin embargo, el Espíritu Santo no es solo un poder sobrenatural o una fuerza invisible. Él es una persona que se presenta en más de 35 formas diferentes en la Biblia. Hay algunos nombres que sirven para definir su posición o su carácter o aún su obra, y me gustaría que podamos pensar en esto. Por un lado, pensemos en la posición. Él es el Espíritu de Dios Padre. Mateo 10:20 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero también Él es el Espíritu de Jesús el Hijo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero, en tercer lugar, Él es la tercera persona de la Trinidad o Triunidad. Allí en Hechos 2:32 y 33 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, cuando hablamos de la posición del Espíritu Santo, podemos ver que es el Espíritu de Dios Padre, es el Espíritu de Jesús el Hijo, pero es la tercera persona de la Trinidad. Pero no solamente para conocer un poco más al Espíritu Santo hablamos de su posición, sino que también debemos pensar en su carácter. Él es el Espíritu de santidad. Allí en Romanos 1, 3 y 4 dice:
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hablamos entonces que su carácter es santidad. Él es el Espíritu Santo, pero también Él es el Espíritu de gracia. Como dice Hebreos 10:29, hablando el escritor, expresa: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, se nos describe en la Escritura al Espíritu Santo como, en cuanto a su carácter, un espíritu de santidad, el espíritu de gracia, pero también nos habla del espíritu de verdad. Allí en Juan 14:17, el Señor Jesucristo, reunido con sus discípulos, Él expresa y dice: el Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, conociendo un poco más en cuanto a la persona del Espíritu Santo, vemos su posición, pero también su carácter y algo más, su obra. ¿Usted sabía que Él nos adopta y nos incluye en la familia de Dios? Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Entonces, en la obra del Espíritu Santo, Él nos adopta e incluye en la familia de Dios, pero además de eso, Él nos enseña todas las cosas. Usted lo puede ver allí en Juan 14:26. El Señor les enseña y les confirma y les alienta a los discípulos y les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Qué obra maravillosa la del Espíritu Santo! Nos adopta, nos incluye en la familia de Dios, nos enseña todas las cosas, pero también dice la Escritura que Él nos guía a toda verdad. Allí también en el capítulo 16 de Juan, versículo 3, se expresa: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Teniendo en cuenta esto que vamos hablando sobre la persona del Espíritu Santo, es importante entender que como miembro de la Trinidad, con el mismo nivel de autoridad que las otras personas, es decir, que el Padre y que el Hijo, sin embargo, cada uno de ellos desempeña diferentes funciones. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús obedeció la voluntad del Padre en cuanto a su crucifixión, Dios Hijo se sometió a la autoridad de Dios Padre. Allí Él expresa en Lucas 22:42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De la misma manera, el papel del Espíritu Santo es en parte exaltar a Jesucristo y dar gloria al Hijo. Allí en Juan 16:14 dice Jesucristo hablando a sus discípulos: Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sigamos aprendiendo sobre la persona del Espíritu Santo. Algunas personas piensan que la persona del Espíritu Santo recién aparece en escena a partir de la creación de la Iglesia, a partir de Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2. Sin embargo, es interesante ver cómo desde el comienzo de la creación ya el Espíritu Santo estuvo presente. Y me gustaría que consideremos algunos momentos en los cuales el Espíritu Santo se pone de manifiesto. Bueno, vayamos aún al tiempo de la creación. Allí en Génesis 1, dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Además, le vemos actuar durante todo el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo llenaba a ciertas personas para ciertas tareas y durante determinados periodos de tiempo, para impartir sabiduría y fortaleza sobrenatural, se dice que Él estaba en ciertas personas. Observe, en ciertas personas. Por ejemplo,
Él dio sabiduría a José para interpretar el sueño de Faraón y para presentarle un plan para el problema del hambre que se avecinaba. Usted puede leer esto en Génesis 41:38. Dice: dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No solo le vemos en la vida de José, sino que también podemos mirarle en la vida de Josué. Cuando Dios encarga a Moisés, ya Moisés debía partir. Fíjese lo que le dice en Números 27:18. Allí expresa: Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Él dio a Josué la fortaleza para ser el sucesor de Moisés. También se dice que el Espíritu Santo estaba en Josué. Pero podemos mirar la vida del rey Saúl. Debido a su desobediencia deliberada, el Espíritu Santo abandona al rey Saúl. Allí leemos en 1 Samuel 16:14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. También podemos verle hablando a través de los profetas en cuanto a eventos futuros, como ser en 2 Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. También le vemos allí en el Antiguo Testamento inspirando a los escritores de la Biblia. Fíjese lo que dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre ciertas personas en ciertos momentos, pero luego se iba. Entonces podemos decir que la actividad del Espíritu Santo durante el Antiguo Testamento fue en diferentes momentos con distintas personas, y aún inspiró a los escritores de la Biblia para poder tener la palabra de Dios. Pero avanzando un poco más, podemos también ver la actividad en el Nuevo Testamento antes de Pentecostés. Allí en los Evangelios y en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios capacitaba sobrenaturalmente a las personas. Produjo milagrosamente la concepción de Jesús en el vientre de María, y esto realmente fue un milagro. Dice Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También podemos mirar la persona de Juan el Bautista y cómo el Espíritu Santo moró en él y le capacitó para hacer su ministerio. Nosotros leemos en Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, hablando de Juan el Bautista, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Además de esto, había un hombre ya mayor, llamado Simón, que el Espíritu Santo le reveló en cuanto a la persona de Jesucristo. Dio a Simón el conocimiento anticipado de su futuro encuentro con Jesucristo. Leemos allí en Lucas 2:26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo también ungió a Jesús con poder sobrenatural para llevar a cabo su ministerio público. Recuerda lo que dice Lucas 4:18. Allí dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo obró durante el ministerio de Jesucristo. Jesús, antes de ir a la cruz, lo prometió a sus discípulos diciendo que sería el consejero, el paracleto, aquel que estaría al lado, que vendría para estar con ellos para siempre. ¡Qué hermosa promesa! Cuando el Señor le dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, y subraye, para siempre. Entonces vimos cómo, desde el comienzo de la creación, vemos al Espíritu
de Dios, el Espíritu Santo obrando. Luego, durante todo el Antiguo Testamento también, aparecen ciertas personas en ciertos momentos para cumplir cierto objetivo. Luego aparece en el tiempo en el cual Jesucristo vendría a cumplir su ministerio, y allí Él también obra en distintas personas y distintos momentos. Aún en el ministerio de Cristo, el Espíritu Santo es quien actúa. Pero algo maravilloso, a partir de Pentecostés, ya el Espíritu Santo habita en cada creyente, de tal manera que podemos decir confiadamente que aquella persona que invita a Cristo a entrar en su corazón, a partir de ese momento, el Espíritu Santo le sella, le habita, y bueno, vamos a mirar distintas cosas que es una obra espectacular. El Espíritu Santo mora dentro del espíritu humano para hacer que los propósitos de Dios se cumplan en su vida. Imagine la batería de una linterna y la energía y la luz que ésta produce. De la misma forma, imagine la luz, la dirección que viene de Dios por medio de su Santo Espíritu. Recuerde que Él nos convence de que somos pecadores. Recuerda lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra de convicción que hace el Espíritu Santo en el corazón de la persona que es pecador. Pero también el Espíritu Santo nos transforma de pecadores a santos. Es una obra sobrenatural, es la obra de regeneración que hace a favor del pecador. Dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu convence al pecador, el Espíritu transforma a la persona de pecador a santo, pero también el Espíritu Santo nos limpia y nos incluye en el cuerpo de Cristo. Esta es la obra de bautizar. Usted sabía que cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de esa acción que hace el mismo Espíritu limpiándonos e introduciéndonos, sumergiéndonos en ese cuerpo que es la Iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¡Qué maravilloso! Pero también el Espíritu Santo nos habita, es decir, mora en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo nos capacita para obedecer la voluntad de Dios, pero también Él desea controlar nuestra conducta. Esta es la obra de la llenura del Espíritu Santo. Allí en Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Él desea controlar nuestra conducta, llenar nuestras vidas de tal manera que podamos ser dirigidos por Él. Luego vamos a ampliar estos conceptos tan importantes, pero también podemos decir que el Espíritu Santo comunica nuestras oraciones e intercede ante el Padre por nuestras peticiones. Allí en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Maravilloso es esto. ¿Qué hemos de pedir a Dios? Muchas veces no lo sabemos. Sin embargo, el Espíritu Santo hace una obra de intercesión, de tal manera que nuestras oraciones llegan al Padre en un lenguaje entendible. Pero también el Espíritu Santo confirma nuestro destino en el cielo. Esta es la obra del sello que Él hace en nuestras vidas. Allí en 2 Corintios 1:22 Él dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¡Cuántas cosas maravillosas hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente! Fíjese, repasemos por un instante. Él convence al pecador.
Él transforma al pecador y lo convierte en una persona santa. Él nos limpia, nos incluye en el cuerpo, nos bautiza. Él habita, mora en nosotros. El Espíritu Santo hace una obra de llenura del Espíritu. Él intercede ante el Padre, llevando nuestra oración y perfeccionándola. Él, en el momento que creímos, hizo una obra del sello, confirmando que le pertenecemos a Dios. Esto debería llevarnos a tener un corazón agradecido. Cada vez que vamos conociendo un poco más de la persona del Espíritu Santo, decirle, Señor, gracias por tantos beneficios que disfruto como hijo tuyo. En estos pocos minutos que restan para terminar este programa y después vamos a continuar hablando sobre la persona del Espíritu Santo, me gustaría reafirmar o aclarar algunos conceptos para que podamos entender mejor sobre la persona del Espíritu Santo. Es importante entender que en el momento de la salvación, cada creyente verdadero recibe el Espíritu Santo. Efesios 1:13 es una hermosa promesa que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, en el momento de haber creído en Cristo, uno pasa a ser sellado, a ser poseedor de la presencia del Espíritu Santo. Esto alienta nuestro corazón. Ahora, hay algunas personas que por ahí tienen tantas dudas en cuanto a si llegan como hijos de Dios a cometer algún pecado, si van a perder su salvación. Mire, la Biblia dice que al ser salvo, cada creyente genuino es sellado con el Espíritu Santo, como leímos allí en Efesios 1:13. Es una garantía, es una promesa de Dios que seré redimido físicamente en el cielo. Y aún el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 1:21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, de tal manera que podemos decir con toda tranquilidad que cuando hemos sido sellados por el Espíritu Santo y vive en nuestra vida, nuestra comunión con Dios puede afectarse por algún pecado, el cual debe ser confesado. Sin embargo, esto no afecta el hecho de ser propiedad de Dios, porque la salvación no depende de nuestro obrar, sino de lo que Dios hizo a nuestro favor. Por eso también es importante aclarar que no se puede ser cristiano auténtico si no se tiene el Espíritu Santo. Usted no puede tener a Cristo sin tener el Espíritu de Cristo, como lo aclara Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La Escritura explica con mucha claridad que aquellos que son cristianos tienen las tres personas de la Trinidad morando dentro de ellos. Observe lo que dice Romanos 8:9 en adelante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sí, la Trinidad viviendo en uno. ¡Qué gran verdad! Por eso, quizás al terminar en esta oportunidad, ¿cuántas cosas hemos podido aprender o reflexionar o aún recordar de quién es esta hermosa persona, la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad? Cuán importante es en la obra de nuestra salvación. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Él es el que nos guía hacia la persona de Cristo. Él es quien nos muestra con claridad a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Él es quien nos introduce en el cuerpo que es la Iglesia, nos bautiza, nos sella,
Somos propiedad de Él, si es que hemos invitado a Cristo a entrar en el corazón. Por eso, al terminar este programa, mi pregunta hacia usted es, no cuánto conoce del Espíritu Santo, sino, ¿tiene el Espíritu Santo? Es decir, ¿invitó a Cristo a entrar en su corazón para que el Espíritu Santo también viva en usted? Puede ser que hasta el momento usted ha escuchado todo esto, pero se da cuenta de que nunca tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿No le parece que es una linda oportunidad para cerrar sus ojos allí donde está y decirle al Señor Jesús que pueda entrar en su vida, que limpie todos sus pecados, que el Espíritu Santo pueda vivir en su vida de tal manera que le consuele en medio de las aflicciones, pero al mismo tiempo que pueda tener la seguridad que no importa cuál sea la cantidad de tiempo que usted viva sobre esta tierra, lo importante es que si tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que le pueda sacar esta esperanza gloriosa, la vida eterna que Él da, el pertenecer a la familia de Dios y vivir en este tiempo de su vida controlado, dirigido, guiado por el Espíritu Santo. En el próximo programa continuamos hablando sobre la tercera persona de la Trinidad. Hay mucho más para aprender y para evaluar en nuestra propia vida. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. BBN Red de Radiodifusión Bíblica es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en la internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para que se convierta en un seguidor de este ministerio. Gracias.